Como en las relaciones de poder, que para efectos de la política no me interesa estudiar cuál es el poder que tiene el papá sobre el hijo o cuál es el poder que tiene la esposa sobre el esposo. Para efectos de la política eso no me interesa, ese tipo de poder no me interesa. Para efectos del poder político, el tipo de relaciones de poder que me interesa es aquel que se vincula con el Estado, es aquel que se vincula con que un sujeto o un conjunto de sujetos pueden emitir imperativos, directrices, pautas de comportamiento sobre todo el colectivo. Lo mismo es aquí. Aquí es igualito. ¿Cuál es esta relación entre la moral, la política o la ética y el poder? La que tiene que ver con la moral colectiva. Esa es la parte que a mí me va a interesar. No me va a interesar cómo tú te ves moralmente respecto de tus propios actos, sino cómo tus actos se pueden calificar o son susceptibles de evaluar desde la moral porque afectan a todo el colectivo. ¿Vamos bien? Sí. Son situaciones muy diferentes. Cuando nada más es de mi esfera particular a cuando rebasa esa frontera y ya vamos a la esfera de lo colectivo o ya de toda una estructura social. ¿Ok? Bueno. ¿Dónde vemos, por ejemplo, o cuál es, por ejemplo, Norberto Bobbio, que es una de las fuentes fundamentales que estamos tomando para esta unidad, dónde él observa este vínculo, por ejemplo, entre cuestiones de bueno y malo y el poder político? ¿Dónde se dará? ¿En qué tipo de relaciones? ¿Se imaginan? Así que algo que les venga, algo que nos diga bueno o malo, y del otro lado el poder del Estado. ¿Qué institución se la pasa diciéndonos esas cosas? De lo bueno y de lo malo. ¿Quién? La religión. Exactamente, díganlo en voz alta. La religión. Exactamente. Cuando nosotros ponemos de relieve, ¿dónde podrá ser un buen ejemplo de un lugar o de una institución que se encarga de decirnos esto es pecado y esto no es pecado, esto es bueno y esto es malo? Inmediatamente nosotros podemos vincularlo con la propia iglesia. Es decir, ahí hay un conjunto de cánones. Acuérdense, el canon es como si fuera una norma dentro del Estado, pero en el terreno de lo religioso. Y el canon nos va a decir, si haces esto, no haces lo otro. Si haces esto, es reprochable, lo otro no es reprochable. Salud. Es decir, nos va a empezar a determinar la propia iglesia qué es bueno, qué es malo. Por ejemplo, veanlo así de sencillo, quienes practiquen el catolicismo, y lo pongo en este contexto, por ejemplo, los 10 mandamientos, al final del día, si nosotros nos los analizamos, pues también son parámetros de conducta social. Son parámetros los cuales vamos a tratar de jugar con estas reglas básicas del juego para que podamos convivir y vivir en sociedad. Digo, a lo mejor cuestiones como pues, no robar, pues parece ser que como que es, digamos, un parámetro loable, ¿no? No podemos estar viviendo en comunidad si el de enfrente en cualquier momento me va a quitar lo que yo tengo. No podemos vivir en comunidad si el de enfrente anda deseando la mujer del prójimo. Como que no, pareciera ser que es como una regla básica, ¿no? No te metes con la mujer del prójimo. Además ven el contexto en el cual fueron hechos. Pareciera ser que es una regla de conducta, pues tenerle respeto a los padres. Entonces son una serie digamos, de parámetros que nos empiezan a decir esto es malo. Y como es malo, entonces no lo debes hacer. El Estado, a través del derecho, también nos empieza a decir qué es bueno y qué es malo. Lo que tenemos que empezar a identificar, y este es un vínculo fundamental entre la moral y el poder, es si es que existen conductas per se malas o al final del día son construcciones convencionales de naturaleza social. Es decir,
si per se es malo un asunto tan dramático, que lo vemos desde la cultura occidental, como pudiera ser privar de la vida a otro, que es, digamos, la conducta más penada, no habrá otra. Si eso es malo porque es de naturaleza convencional, o es malo porque en sí misma esa conducta es reprochable, lejos de lo que el propio derecho pudiera decir. En ese meollo es donde va a empezar a transitar la ética. Tiene que ver con el asunto de los valores, acuérdense. Buena parte de la ética se circunscribe el asunto de los valores. ¿Qué elementos valorativos, y lo vamos a empezar a ver más adelante, se empiezan a vincular en la actividad política con la ética? Por ejemplo,